Hola mi gente linda, bienvenidos al Citas Kitchen, tu canal de cocina. ¿Tú has probado o te gusta la quinoa o estás buscando recetas con este súper alimento? Bueno, hoy te voy a enseñar cómo hacer estas tortillas de quinoa que quedan deliciosas. Quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar unos truquitos para que las tortillas te queden delgaditas, suavecitas y también las puedas guardar por varios días o semanas. Así que empecemos. Te presento a la invitada de esta receta. La quinoa es conocida por su alto contenido en fibra, proteínas y otros nutrientes como vitaminas y minerales, lo que la hace una perfecta opción para una dieta balanceada. Para esta receta vamos a usar una taza de quinoa. Es naturalmente libre de gluten y rica en antioxidantes. Es importante enjuagarla varias veces antes de cocinarla para eliminar una sustancia llamada saponina que puede darle un sabor amargo. Para asegurar que nuestras tortillas tengan el mejor sabor, vamos a lavar la quinoa hasta que el agua salga clarita y así eliminamos cualquier rastro de saponina. Cuéntame en los comentarios si has probado la quinoa y cómo la preparas. Después de que el agua salga bien clarita, una de las cosas que te recomiendo es remojar la quinoa por al menos 3 horas. Y esto lo hacemos para que sea más fácil de digerir y podamos absorber mejor sus nutrientes. Además, las tortillas quedan más suavecitas y con un sabor más rico. Bueno, ya han pasado 3 horas, así que vamos a botar el agua y darle una última jugadita. Solo asegúrate que tu cernidor tenga los huequitos bien pequeños para que no se escape la quinoa. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente paso. En una licuadora vamos a mezclar la quinoa y le adicionamos 1,25 tazas de agua. Y te recomiendo que esté a temperatura ambiente. Le agregamos media cucharadita de sal para darle sabor. Puedes ajustar la cantidad de sal según tu gusto. Luego le echamos 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen. Esto le va a dar una textura suavecita y un sabor más delicioso. Como tú sabes, me encanta la cúrcuma, así que le damos a añadir una pizquita y también le adicionamos una pizquita de pimienta molida. Cuéntame en los comentarios si tú has escuchado que la pimienta molida hace que los nutrientes de la cúrcuma se absorban mejor. Aquí es donde puedes personalizar tus tortillas. Puedes agregar una pizquita de azúcar, ajo molido, paprika o cualquier otro condimento que te guste. La idea es que las tortillas tengan el sabor que prefieras. Vamos a licuar todo hasta tener una mezcla bien líquida sin nada de grumos. Es importante que a la mitad del batido usemos una espátula o también puedes usar una cuchara para bajar los ingredientes que se quedan pegados en las paredes de la licuadora y así tengamos una mezcla uniforme. Lo que estamos buscando es que esta mezcla quede completamente líquida sin ningún grumito para que nuestras tortillas queden perfectas. Así que asegúrate de licuar bien y revisar que no quede nada sin mezclar. Si te gustan este tipo de recetas, te invito a que le des dedito arriba a este video y te suscribas a nuestro canal para que sigas aprendiendo de las ricuras y truquitos que estoy compartiendo semanalmente. Aquí tengo este sartén antiadherente. No voy a usar nada de aceite ni mantequilla. Tengo la estufa a temperatura media. Es muy importante usar un sartén que no se pegue para que las tortillas mantengan su forma y no tengan ningún problema cuando las estés cocinando. Sin embargo, si tu sartén te está dando problemas y notas que las tortillitas se están pegando, le puedes rociar un poquito de aceite en el sartén. Echamos la mezcla en el centro del sartén y rapidito lo movemos para que las tortillas nos queden redonditas. La cocinamos por 2 a 3 minutos por un lado. Cuando veas estas burbujitas y los bordes estén medio doraditos, es la clave de que la tortilla se está cocinando. Puedes usar una espátula para ver cómo se están cocinando por debajo. Si el color te gusta, entonces la volteas con cuidado y la dejas cocinar un par de minutos. Bueno, ya tengo mi primera tortilla lista, está cocida y doradita por ambos lados.
Te recomiendo que no la vayas a colocar una sobre otra cuando estén listas, ya que ellas tienden a pegarse. Lo que puedes hacer es colocarlas en una rejilla como esta, en un plato o en una superficie donde puedan enfriarse sin que se peguen. Si conoces a alguien que le pueda gustar este tipo de recetas, compártelas y así más personas podrán aprender y disfrutar de las ricuras que preparamos en este canal. Repetimos este proceso con el resto de la mezcla y mira cómo están quedando estas tortillas. A mí me gustan mis tortillas bien doraditas, así que las dejo cocinando 3 minutos por cada lado. Si tienes alguna otra forma de preparar o cocinar estas tortillas de quinoa, te animo a que compartas tus experiencias y conocimientos con el resto de la audiencia y deja tus comentarios para que podamos aprender juntos y crecer como comunidad. Con la cantidad de ingredientes que hemos usado, nos salieron 9 tortillitas. La primera a veces sale un poquito chuequita, pero en general salieron 9 tortillas. Estas tortillas se pueden disfrutar en diferentes comidas. Puedes usarlas en desayunos con rellenos salados e incluso en opciones dulces con frutas y un toque de chocolate, perfecta para los niños. Son deliciosas y muy nutritivas. Yo quiero mostrarte cómo quedaron estas tortillas de quinoa. Lo bueno es que mantienen su forma cuando las doblas. Mira cómo se ven de delgaditas y suavecitas. Quedaron riquísimas. Ojalá puedas hacer esta receta, te la recomiendo y compartas tus comentarios. Bueno, antes de terminar este video, quiero mostrarte cómo voy a congelar las tortillas para que tú también puedas hacerlo y las disfrutes otros días, ya sea en el desayuno o en entredías. Las estoy colocando en papel pergamino para que no se peguen entre ellas. Gracias por seguir conmigo en este video. Espero que estés disfrutando de esta receta tanto como yo. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y sigas aprendiendo más recetas deliciosas. Bueno, luego las coloco en una bolsa con cierre y las meto al congelador, así de fácil. Pero aquí no termina todo. Ya ha pasado un día y aquí tengo las tortillas congeladas. Ahora te voy a mostrar cómo las recaliento. Simplemente las puedes calentar en un sartén o en un hornito pequeño por unos minutos. Aquí voy a acompañar mi tortilla con unos huevitos revueltos que tienen tomate, espinacas, cebolla, champiñones y obviamente no puede faltar el aguacate. Como puedes ver, las tortillas de quinoa quedan suaves, delgaditas y con un sabor muy rico incluso después de congelarlas. Buen provecho, mi gente linda. Que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!